La obra sobre la libertad, publicada en 1859, de John Stuart Mill es uno de los textos filosóficos más importantes en la historia del pensamiento político. En esta obra, Mill explora la naturaleza y los límites del poder que la sociedad puede ejercer legítimamente sobre el individuo, defendiendo la protección de las libertades individuales como esenciales para el florecimiento humano y el progreso social. Sus argumentos están fundamentados en principios liberales que priorizan la libertad personal, los derechos individuales y la importancia de la disidencia en una sociedad saludable. Contexto. John Stuart Mill, nacido en 1806 y fallecido en 1873, fue un filósofo, economista político y funcionario civil inglés que es mejor conocido por sus contribuciones al pensamiento liberal. Nació en una familia profundamente involucrada en actividades intelectuales. Su padre, James Mill, fue un filósofo prominente y un miembro del movimiento utilitarista liderado por Jeremy Bentham. La crianza de Mill fue rigurosa y exigente desde el punto de vista intelectual, lo que fomentó en él un compromiso con la observación empírica y el pensamiento racional. Sobre la libertad surgió en una época de cambio social y político significativo en Europa. El siglo XIX temprano estuvo marcado por el auge de la industrialización, la expansión de los ideales democráticos y los movimientos por la reforma social. Mill buscó abordar los desafíos planteados por estos cambios, particularmente la tensión entre la autonomía individual y la autoridad social. El principio del daño. Una de las ideas centrales de Mill sobre la libertad es el principio del daño, que afirma que los individuos deberían ser libres de actuar como deseen a menos que sus acciones dañen a otros. Argumenta que la única justificación para ejercer poder sobre un individuo, en contra de su voluntad, es prevenir el daño a otros. Este principio se basa en la creencia de Mill en el valor inherente de la libertad individual. Él sostiene que la libertad personal es esencial para el desarrollo individual, la creatividad y la felicidad. Mill distingue entre acciones que solo afectan al individuo, llamadas acciones que solo le conciernen, y acciones que tienen el potencial de dañar a otros, denominadas acciones que conciernen a otros. Defiende la protección de las acciones que solo le conciernen, enfatizando que los individuos deberían tener la autonomía para tomar decisiones sobre sus vidas, incluso si esas decisiones pueden ser consideradas imprudentes por otros. El principio del daño de Mill desafía la legitimidad de las intervenciones paternalistas por parte de la sociedad o el Estado, argumentando que tales intervenciones a menudo resultan en la supresión de la libertad individual. Individualidad y diversidad. En Sobre la libertad, Mill enfatiza la importancia de la individualidad y la diversidad como componentes vitales de una sociedad floreciente. Argumenta que una variedad de opiniones, estilos de vida y experiencias enriquecen la vida humana y contribuyen al progreso social. Mill se preocupa especialmente por la tiranía de la mayoría, donde las normas y valores sociales predominantes pueden suprimir las opiniones y estilos de vida minoritarios. Advierte que la presión social puede llevar a la conformidad, asfixiando la creatividad, la innovación y el desarrollo del potencial humano. Mill aboga por la libre expresión de ideas, independientemente de su popularidad. Argumenta que todos los puntos de vista, incluidas las opiniones disidentes y no populares, deberían tener la oportunidad de florecer. Participar en una variedad de perspectivas, incluso aquellas con las que podemos estar en desacuerdo, es crucial para el crecimiento intelectual y el avance del conocimiento. Mill cree que la verdad emerge del choque de ideas y que el debate y la discusión robusto son esenciales para llegar a la comprensión más precisa del mundo. El papel de la sociedad. Si bien Mill defiende la libertad individual, también reconoce el papel de la sociedad en la formación de los individuos. Argumenta que las costumbres y normas sociales pueden influir en el desarrollo personal y la toma de decisiones. Sin embargo, sostiene que la autoridad legítima de la sociedad debe limitarse a prevenir el daño a otros, en lugar de imponer la conformidad o suprimir la disidencia. Mill reconoce que las presiones sociales pueden ser insidiosas, llevando a menudo a los individuos a autocensurarse por miedo al ostracismo social.
Sostiene que los individuos deberían ser alentados a seguir sus propios caminos y tomar sus propias decisiones, incluso si esas decisiones van en contra de las expectativas sociales. Al fomentar un entorno donde las personas se sientan libres para expresarse auténticamente, la sociedad puede cultivar una cultura más vibrante e innovadora. Educación y desarrollo moral. En Sobre la libertad, Mill enfatiza el papel de la educación en la promoción de la autonomía individual y el pensamiento crítico. Argumenta que la educación no debe ser solo una herramienta para la socialización o el refuerzo de las normas prevalentes, en cambio, debe alentar a los individuos a cuestionar supuestos, pensar críticamente y desarrollar sus propias creencias. Mill cree que la cultivación del carácter moral es esencial para la realización de la libertad individual. Argumenta que los individuos deben ser educados no solo en los principios de la libertad, sino también en las responsabilidades que conlleva. Un individuo moralmente desarrollado reconoce la importancia de respetar los derechos y libertades de los demás, fomentando una sociedad donde la libertad pueda coexistir con la responsabilidad social. Limitaciones de la autoridad. Mill es crítico tanto del poder estatal como de las normas sociales que infringen la libertad individual. Argumenta que los gobiernos deben ser responsables ante los principios de justicia y derechos individuales. Cualquier forma de autoridad debe justificarse por su capacidad para prevenir el daño y promover el bien común, en lugar de por la tradición o los caprichos de la mayoría. Además, Mill es cauteloso respecto al potencial de la tiranía política. Advierte que incluso las sociedades democráticas pueden caer en la opresión de los puntos de vista minoritarios. Para Mill, la salud de una democracia radica en su capacidad para proteger las libertades individuales y promover una sociedad pluralista donde diversas opiniones puedan coexistir. Legado e influencia. Sobre la libertad ha tenido un impacto profundo en el pensamiento liberal y la filosofía política. Las ideas de Mill han influido en debates posteriores sobre el papel del gobierno, la naturaleza de los derechos individuales y la importancia de la libertad de expresión. Su trabajo ha resonado con varios movimientos que abogan por los derechos civiles, las libertades personales y la justicia social. El principio del daño, en particular, ha sido fundamental en discusiones sobre la libertad de expresión, la autonomía personal y los límites de la intervención estatal. La énfasis de Mill en la individualidad y la necesidad de perspectivas diversas sigue siendo relevante en los debates contemporáneos sobre el pluralismo cultural y la tolerancia social. Críticas. A pesar de su importancia perdurable, Sobre la libertad no ha estado exenta de críticas. Algunos han argumentado que el principio del daño de Mill puede ser demasiado simplista, ya que no toma en cuenta las complejidades de las relaciones sociales y la interconexión de los individuos. Otros sostienen que su énfasis en la individualidad puede descuidar la importancia de la comunidad y la cohesión social. Además, las opiniones de Mill sobre género y clase social han sido criticadas por ser insuficientemente radicales. Si bien abogó por los derechos de las mujeres, su análisis a menudo no abordó completamente las desigualdades sistémicas que enfrentan las mujeres y los grupos marginados en la sociedad. Los críticos argumentan que una comprensión más completa de la libertad debe considerar estas injusticias estructurales. La obra Sobre la libertad de John Stuart Mill sigue siendo un texto fundamental en el canon de la filosofía política. Su exploración de la libertad individual, los límites de la autoridad y la importancia de la diversidad y la disidencia ha moldeado las concepciones modernas de la libertad y la justicia. Los conocimientos de Mill sobre las complejidades de las relaciones humanas y la necesidad de proteger los derechos individuales siguen resonando en los debates contemporáneos sobre la autonomía personal, la responsabilidad social y el papel del gobierno. A medida que la sociedad enfrenta los desafíos de equilibrar las libertades individuales y los intereses colectivos, los argumentos de Mill sirven como un recordatorio del valor perdurable de la libertad y la necesidad de protegerla contra los ataques tanto estatales como sociales. En última instancia, Sobre la libertad llama a una sociedad que valore la individualidad, fomente perspectivas diversas y reconozca el papel vital que la libertad personal desempeña en la búsqueda de una vida justa y floreciente.